entendí que la plática debería de versar un poco sobre cómo apoyar a la realización de los tesistas en su inicio de trabajo, de sus tesis. La mayoría no hace tesis en licenciatura, no es frecuente, sobre todo que ahora las universidades están abriendo muchas opciones de titulación, lo cual está bien porque si no lo tenemos puros pasantes y mal pagados y saben mucho pero mal pagados, entonces qué bueno que hay opciones. Para los de maestría que van a hacer su tesis. Bueno, en economía el punto siempre es administrar los recursos escasos. Digamos que eso a estas alturas ya se lo traen memorizado y ya lo saben. En la investigación el bien escaso es el tiempo. El tiempo. Entonces, el punto, digamos, siguiendo a un filósofo destacado que me cae muy bien, es Feyerabend, que era todo se vale. O sea, esa idea de que nomás hay un método científico, no, ni más, dice. Aquí cada investigador hace su propio método. Y es cierto. El reto, como bien dijo Alba, es que los resultados de la investigación tienen que ser reproducibles. O sea, si tú dices que llegaste a esa conclusión, tienes que decirme cómo es que llegaste a esa conclusión, para que cualquier persona versada en la materia pueda reproducir los resultados y poder validarlos. Eso es lo que se hace en cuando uno manda un paper con arbitraje doble ciego. O sea, lo manda uno con gente que sabe que domina la materia y que puede replicar los resultados. Y contrario a la idea de que solamente los métodos cuantitativos pueden ser reproducibles y replicables, los métodos cualitativos también están obligados a cumplir con ese criterio, solo que es distinto. Allí buscamos el criterio de saturación. O sea, no nomás es qué opina la gente, sino buscar que haya un criterio generalizado respecto de un tema. Bien. Una de las herramientas que yo siempre consideré fundamentales es la elaboración de una sábana, le digo yo. El tema más importante de una investigación siempre es el problema. O sea, llegar a tener un problema de investigación. Esa es la gran bronca. Y obviamente los chavos que empiezan, siempre los problemas son como escopetazos, ¿verdad? Y además de balín chiquito, o sea, se abre mucho el escopetazo y uno se quiere acabar el mundo, pero a grandes mordidas. Eso está bien y no se sientan mal. La verdad que no hay nada más maravilloso que ver estudiantes con esas ganas de comerse el mundo. No le hace que sean presumidos y jactanciosos. A mí eso no me importa, siempre y cuando lo respalden con horas de trabajo. Pero la actitud es fundamental, que sean comelones, con ganas de acabarse el mundo. Y lo que uno siempre hace es, de un gran problema, pues tratarlo de reducir a cosas más acotables. ¿Qué es un maestro en ciencias? ¿Qué diferencia hay entre un maestro en ciencias y un doctor en ciencias? Un PhD, Doctor Philosophy Doctor. Bueno, el MC, lo que se tiene que demostrar es solvencia, dominio de técnicas. En consecuencia, lo que vamos a valorar en una tesis de maestría es que las técnicas que se hayan utilizado, número 1, efectivamente correspondan con el problema. Número 2, efectivamente estén bien utilizadas. Y número 3, las conclusiones efectivamente se desprendan de lo que allí se planteó. El doctorado, por el contrario, la diferencia es que en el doctorado lo que se le exige es que alguien sea capaz de aportar conocimiento nuevo. No solamente es que domine la tecnología, las técnicas,
sino que además sea capaz de formular problemas nuevos o problemas que en un contexto resulten nuevos. Para los que están en la maestría, entonces, la gran bronca es, cualquiera que sea el problema que tienen ustedes en mente, tienen que utilizar correctamente las tecnologías, las técnicas de investigación adecuadas para ese problema. Digamos que en el mundo hay dos grandes formas de trabajar en las tesis. En uno es, el estudiante dice, pues yo quiero hacer una tesis sobre este tema. Y llegan y órale, adelante. Aquí en el CICE se tiene una especie de híbrido, pero más cargado en el sentido de que el profesor dice, miren, yo me interesa dirigir tesis en estos campos, en estos temas. Y el estudiante dice, ah, pues yo me quiero trabajar con ese profesor porque esa temática me llama la atención. ¿Qué ventajas tiene este modelo? Número uno, van a estar dirigidos por gente que domina ese campo de investigación. ¿En qué se traduce eso del dominio? Que no te va a dar consejos generales de metodología. Ustedes van a cualquier facultad y llega el estudiante, pues, oiga, profesor, yo quiero hacer una investigación sobre el Tratado de Libre Comercio. Ay, cabrón, pues no hay nadie aquí que domine el Tratado de Libre Comercio, pero pues, aviéntese. ¿Y qué es lo que le puede dirigir uno? Pues metodología. Y lecturas generalizadas. En cambio aquí, el profesor que te dirige te va a decir, no, espérate, sobre este tema te tienes que leer esto. Este es el material básico. Y esta revista, con este artículo, te va a ayudar muchísimo a clarificar las cosas. Entonces, eso es tiempo. Eso es tiempo, y el tiempo es oro en la investigación. Y les adelanto, cuando terminen la tesis, es cuando van a encontrar los mejores trabajos sobre su tema de investigación. Puta, ¿cómo no encontré este trabajo antes? Pues no. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo encontraste? Porque no tenías la claridad que vas adquiriendo conforme más avanzas en tu investigación. ¿Qué significa esto? Las lecturas. Porque toda investigación siempre parte de teorías. ¿Verdad? Entonces, autores. Y los autores lo que hacen es ser autores relevantes porque tienen algunas teorías. ¿Qué significa teorías? Pues significan explicaciones. ¿Qué significa explicar? Establecer una relación de causalidad o de asociación entre dos o más variables. Eso es explicar. ¿Sí? Cuando llega la señorita a casa ya a altas horas de la noche, ¿por qué llegas a estas horas? Esa es la pregunta. El problema para la mamá es ¿por qué llegas a estas horas? Pues es que me encontré a Juanita y me fui con Juanita y con Pedrito. La explicación es porque me encontré a estos amigos y entonces me distrajeron y me fui a este otro lugar. En la ciencia es lo mismo, ¿verdad? Oye, ¿por qué tenemos un problema tan serio de que las mujeres no tienen igualdad y condiciones idénticas, iguales, similares a las de los hombres? Zulma nos plantea ese problema. Zulma es un estudiante de doctorado que estoy dirigiendo. Bueno, pues entonces su problema es ¿por qué las mujeres en esta sociedad, a pesar de que la ley dice que todos son iguales y que trabajo igual, salario igual y condiciones iguales, pues resulta con que no? Resulta con que no es igual, con que llegan a jalar y se encuentran con un ambiente totalmente diferente al de los hombres. Al de los hombres, pues no le van a echar los canes ahí, presta para la orquesta, pues para nada. En cambio a la mujer llegan y para pronto luego se pasan de lanza, ¿sí? Entonces como que no es igual. Al hombre, cualquier cosa que dice, muy bien. Y a la mujer dice algo y tiene que ser validada por el resto, o sea, porque si no, a lo mejor no es tan bien tomada en cuenta. O sea, no es solamente la capacidad, sino una condición social, estructural en ese sentido, que hace diferente el trabajo. Entonces, ese es su problema. Pero de ese gran problema
Zulma tiene que empezar a acotar qué es lo que en realidad quiere averiguar. ¿Qué preguntas quiere? ¿Qué explicaciones? Y si explicar es establecer relaciones entre dos o más variables, entonces tiene que definir las variables con las que quiere trabajar. Y su gran problema es establecer qué tipo de relación va a establecer. Asociativa, una correlación simplemente, explicativa. ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué información? Muchas veces uno quiere explicar cosas y resulta con que a la hora que empezamos a buscar la información, pues, oye, las encuestas no nos dan los datos que queremos o como los queremos. Por eso es muy importante que sí manejen bases de datos. Que las manejen y que se metan a fondo en las bases de datos para que sepan exactamente qué es lo que nos dicen esas bases de datos. Porque el censo, la encuesta nacional de ingreso-gasto, la ENOE, las tres pueden hablar sobre mercado laboral, sobre condiciones laborales, pero las tres utilizan criterios distintos en relación a esa misma temática. Entonces necesitamos profundizar. Bien, lo que yo siempre creo es, el primer paso es tratar de plantear un problema. Si esta fuera una hoja Excel, entonces tendríamos un problema de investigación. El gran reto es tener un problema acotado, que sea lo suficientemente claro el investigador para poderlo decir en un párrafo, 2 párrafos a lo más. El problema. Después, los objetivos. Ya sé que los libros de metodología, que los hace muchas veces gente que no hace investigación, ¿verdad?, hablan de muchos criterios, que objetivo general, objetivo particular, pónganle el nombre que quieran. Lo importante es que los objetivos nos den idea de lo que van a obtener, mensurable. ¿Sí? Entonces, objetivos. Puede ser 1, 2, los que sean, los objetivos que sean, que se desprendan del problema de investigación. Señorita, ¿tú estás en la maestría? Doctorado. En el doctorado. ¿Sobre qué vas a hacer tu investigación? El patrimonio biocultural. ¿El patrimonio qué? Biocultural. Biocultural. Ajá, aplicado al sector vitivinícola de Parras. Ok. Biocultural, traducido al castellano, ¿qué significa eso? Es la suma de elementos naturales con elementos culturales que puedan ser aprovechados. Pero lo cultural me ha servido. ¿A qué te refieres con cultural? Porque quiere decir muchas cosas. Bueno, sí, más acotado a tradiciones en la forma de hacer, en la producción. Ok. O sea, Ok. es la parte principal, a lo cultural. Ok, entonces. El problema que tiene es establecer una relación que establece entre cultura y producción de vino. ¿Sí? Pero aquí hay un mundo. Si esta es una línea, en ese gradiente caben muchas cosas. Tú tienes que decirme, mira, en particular lo que más me llama la atención de eso, ¿qué sería? ¿Qué es lo que más te atrae en este momento a ti? Pues la evaluación económica de ese conocimiento. La evaluación económica de ese conocimiento. La evaluación de quien hace el vino. Ajá, o sea, ¿qué beneficios le quedan a esos productores de vino que tienen pues esa forma de hacer tradicional? Ok. Nosotros tendríamos que hacer todo un diagrama. Leonardo da Vinci está considerado uno de los grandes genios desde el Renacimiento para acá. Y una de las cosas que más utilidad nos ha legado es la utilización de diagramas. Siempre
hagan gráficos, diagramas, dibujos y cuadros. Porque esos diagramas, dibujos y cuadros son la síntesis del pensamiento lógico que está atrás de un problema. Cuando lean, por ejemplo, cuando tú lees, ¿qué es lo que haces? Tienes un paper, ok, y luego voy buscando con las ideas principales. Ok, encontraste una idea principal, y luego, ¿cómo sabes qué es principal? Bueno, la considero más considero principal relacionada a mi tema, o sea, que me pueda aportar a... De acuerdo. ¿La subrayas o qué haces? Sí, la separo, o sea, la idea. Ok. Si además de subrayar, hacen anotaciones, eso va a ser oro molido. Imagínense que tienen aquí una hoja de papel o un PDF o Word, como quieran. Tienen aquí el texto. Y ustedes dicen, esto está muy importante. Lo subrayan como gusten subrayar. Pero además, abren un cuadro de diálogo como post-it y ponen anotaciones. En las anotaciones pongan diagramas, gráficos, cuadros, imágenes o texto. Esto es la base de lo que se va a llamar el capítulo 1, que puede ser desde revisión de literatura hasta lo que después se va a convertir en marco teórico. La diferencia entre revisión de literatura y marco teórico es que el marco teórico es muy pequeño, ese capítulo. Allí en el marco teórico es la apropiación de los conceptos y de las ideas con las que se hace la investigación. Ese es el marco teórico. Miren, yo voy a hacer una investigación y estoy utilizando, me decía Ernesto, economía evolucionista. Y en consecuencia voy a considerar como unidad de observación a las empresas. Y a las empresas las voy a considerar como la unidad de observación y en consecuencia estoy considerando el principio de unidades económicas bajo la teoría neoclásica. Eso significa que son glotones insaciables, ¿sí? O sea, se atascan cuando hay tunas, ¿sí? No hay límite. Pero además, todas las tunas son iguales. O sea, todos los bienes están considerados similares. Y empiezas a dar las características. Bien, si ustedes logran de cada lectura sacar un conjunto de ideas con sus anotaciones, van a tener muy fácil la redacción de su revisión de literatura. Y se les va a facilitar mucho el marco teórico. Entonces, ustedes tienen que tener un problema. El problema se va a ir definiendo, ¿sí? El chiste del problema es que sea claro. En el doctorado, la cuestión es de que tienes que demostrar que ese problema es efectivamente un problema dentro de un campo analítico. Por ejemplo, en este caso, la economía regional. Porque jóvenes están en un programa de economía regional, no están en un programa de ciencias ocultas. No. Aquí es economía regional. Eso no los constriñe demasiado, pero sí los restringe. Y tienen que ser claros en eso. ¿Sí? Por ejemplo, aquí la señorita dice, yo quiero trabajar el tema de la cultura con la producción y lo de menos es que sea vinícola. Pero estás hablando de la relación entre cultura y producción. ¿Sí? Y dentro de la producción tienes un mundo, porque tienes desde la producción de lo que es la vid propiamente dicho, hasta lo que es el procesamiento de la vid, y después dentro del procesamiento tienes un mundo, porque tienes desde el añejamiento, bueno, tienes todas las partes del proceso de producción, ¿sí? Dependiendo si lo pasas la alcoholización, el proceso de generar el alcohol, eso va a ser la diferencia fundamental, ¿sí?
entre los diferentes tipos de vinos de uva, que es con los que van a trabajar. Nunca tomen, si no tienen billetes, nunca tomen vino de uva. Mejor tómense su ron, porque no hay alcohol más barato que el ron. Así que nunca les van a poder adulterar el alcohol de ron. ¿Sí? En cambio el vino, quién sabe qué les den. Pero ron nunca les van a poder dar algo más barato. Entonces nadie puede adulterar el ron, porque no hay alcohol más barato. ¿Sí? Entonces su vino se lo echan cuando tengan certeza de que no les van a dar gato por liebre. Para las señoritas es importante que aprendan a tomar, para que no las vayan a hacer guajes. No, espérate, no te pases de lanza. Yo sé tomar, me tomo mi ron, mi copita, lo que sea, pero con medida. Y los hombres igual, ¿sí? Porque si no los ponen jarras a la hora de sacar la información y pues ya se les olvidó la información, ¿sí? A la hora de estar haciendo encuestas y véngase, ingeniero, licenciado, échese un traguito y 2 y 3 y al ratito ya andan todos jarras y pues no sacaron nada de información. Entonces tienen que saber tomar también. Ok, ¿quién está en maestría? Ok, ¿sobre qué quieres hacer tu investigación? ¿Por dónde te está latiendo el corazón? Aún no lo tengo bien definido, pero dentro de la indefinición. Tengo 3 posibles de transporte, sustentabilidad o innovación. Ok, transporte, sustentabilidad e innovación. ¿Cuál es el que más te está llamando la atención? Porque todo nos llama la atención, pero hay alguno que en particular te puede resultar más interesante en este momento. Transporte. Un tema maravilloso porque está todo por hacer. En México tenemos poco trabajo realizado empírico y teóricamente sustentable sobre el transporte. Es maravilloso ese tema y además te da para todo. Análisis de red, no, hombre, pues está a la orden del día. En fin, le puedes meter todo lo que quieras de técnica, todo lo que quieras. Econometría, modelos estructurales, lo que te dé la gana, te va a dar para todo. Ok. Pero de transporte es un mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero trabajar del tema de transporte? ¿Cuál puede ser para ti el problema? ¿Por dónde estás tú prefigurando que hay un problema? Uno podría ser el que no hay suficiente inversión para el mantenimiento de las carreteras. Okay. La infraestructura vial. Sin lugar a dudas tenemos evidencia todos los días de que no tenemos una infraestructura muy adecuada, ¿sí? Entonces, el problema es, hijo de la mañana, ¿y cómo es que esta infraestructura se convierte en un problema para el transporte? Oye, pues es que es una ciudad de primera, pura primera, porque está lleno de hoyos, ¿sí? Ya no puedes cambiarle a la segunda porque se te queda la llanta en el hoyo. Entonces, hay un problema. Ok. Vayan perfilando su problema. ¿Cómo lo vas a ir perfilando? Sobre la base de lecturas. Los libros son muy importantes, pero lo mejor siempre son las revistas, porque esas te van a aportar el conocimiento más actualizado. ¿Sí? Los libros siempre nos dan un conocimiento de largo aliento. ¿Sí? Pero en cambio las revistas nos ofrecen fragmentos parciales de un rompecabezas, pero actualizadas, fotografías actualizadas. Entonces, eso te va a dar mucha información para que puedas cranear, ¿verdad? Echar a andar las neuronas. Usted me dijo que está en maestría. ¿Sobre qué late su corazón para investigar? La desigualdad económica. Hijo de la mañana. Todo un tema, ¿sí? Sin lugar a dudas. Pero dentro de la desigualdad, pues no todo es un problema, porque desiguales nacimos desiguales y vamos a seguir desiguales, afortunadamente. A mí no me agradan mucho las reuniones de puro club de Toby. Como que hace falta la voz femenina, la participación femenina, no le hace que nos cambien la vida. Dice mi esposa que
la carne asada se acabó en Saltillo, todo es, la cultura culinaria en Saltillo empieza y termina con la carne asada. Los que no son de aquí, mejor acostúmbrense. Aquí todas las reuniones sociales son carne asada. Y si son de hombres es pura carne asada. En cambio, cuando ya llegan las mujeres, pues le metieron la ensaladita, ¿verdad? Por eso dice mi mujer, no es que llegan las mujeres y le meten más diversidad, lo cual es cierto, ¿verdad? Quesadillas y que una ensaladita y en fin, empiezan a ponerle cosas muy sabrosas, porque si no uno se restringe demasiado. Entonces, en la diversidad es así. Nacimos diversos, ¿sí? Todo es diverso. Y no puedes homogenizar, no puedes. No solamente es que no quieras, no, es que no se puede. O sea, lo desigual siempre va a ser desigual, porque no hay de otra. Eso no significa que no puedas establecer criterios socialmente validados, que te parezcan más justos, pero entonces ya te metiste en otra temática. ¿Sí? A mí me fascina John Rawls, se me hace de lo más interesante ese planteamiento. En esencia lo que dice John Rawls es, todos somos desiguales, pero hay que establecer, es contractualista, dice, hay que establecer un mínimo minimorum. ¿Qué es lo que cada sociedad considera mínimo minimorum que todos deben de tener? Pero a partir de allí, lléguenle, o sea, a la diversidad, porque si no, lo único que haces es matar a la gallina de los huevos de oro. Ok, pero el gran problema es entonces llegar a tener un problema en el sentido de preguntas de investigación que en una teoría determinada de la economía sean pertinentes, sean válidas. Entonces, para eso necesitas leer, ¿sí? Sobre ese tema. Lee y eso te va a ayudar a problematizar. Porque nadie en el mundo llega a hacer investigación con una tabla rasa donde todo el mundo ignora todo. No, no es cierto eso. Todo el mundo llega con prejuicios y con juicios, más o menos sensatos, más o menos insensatos. Esa es parte de la vida. Pero la teoría te va a ayudar a ir perfilando qué de la investigación te puede resultar a ti más interesante, más atractivo. Y jóvenes, hagan investigaciones que les apasionen, porque si no, es tortuoso. Y ustedes no están para torturarse, están para gozar. Y si ya decidieron meterse en un programa serio, porque pudieron haber optado por un programa chafa, que les van a dar igual el papel de maestría. Si lo que quieren es ese papel, va a haber muchas opciones, pero aquí los van a hacer aprender y aprender bien. Entonces, si ya se metieron en esta opción, disfrútenla y aprovechen. Entonces, ahora afortunadamente el internet nos da la opción de poder llegar a una infinitud de material para lectura. Tenemos los objetivos, pueden ser varios, 1, 2, 3, y después de los objetivos, en las ciencias sociales, y la economía es una de las ciencias sociales, hablamos de preguntas de investigación, las research questions, y luego las hipótesis. Esta se la pueden saltar, pero pueden tener hipótesis. Ambas se valen. De hecho, en algunos programas se acostumbra primero tener la pregunta de investigación y después, a partir de la pregunta, formular una hipótesis. Para llegar a hipótesis, esto está en función de que tengan definidas las variables. En las ciencias sociales a veces no se habla de variables, se habla de indicadores. Por ejemplo, cuando hablan de pobreza, puta, pues está cabrón, nadie va a encontrar como tal pobreza. Oye, no, usted es pobre. No, pues nadie se considera pobre, ¿sí? Lo que ustedes hacen cuando hablan de pobreza es juntar en
en una variable un montón de indicadores. ¿Verdad? Oiga, pues usted tiene para comer, pues sí, y para comer variado, pues sí, y tiene dinero para el transporte, pues sí, y tiene para, o sea, hay un montón de criterios, de indicadores a través de los cuales llegan a la conclusión de algo a la que le llaman variable sobre pobreza. Lo mismo si tú estás viendo de diversidad, disparidad, ¿cómo me dijiste el nombre? Tú me hablaste de que te interesaba un tema. Desigualdad. Desigualdad. Como tal, no hay una variable desigualdad, ¿sí? Puedes decir mil cosas, entonces, allí vas a tener indicadores o vas a tener variables. Es simplemente terminología, nada más con que tengas claro ese punto. Ok, entonces, mi sugerencia es que terminen el coloquio, para el próximo coloquio, los de la maestría, en donde puedan tener problema, objetivos, preguntas, hipótesis, y con eso ya estarían del otro lado. En el doctorado, además de tener este planteamiento, que es lo que se considera lo básico, es muy importante que ya tengan avanzado lectura. ¿Sí? Yo diría que para maestría, yo siempre les exigí unas 10 lecturas de cajón soportando el planteamiento de su protocolo. Para el doctorado, el doble, 20 lecturas, bien hechas, bien fundamentadas y básicamente que haya habido una revisión a fondo de las publicaciones más reconocidas sobre el tema, ¿sí? En el caso de vitivinicultura, hay mucho material ya publicado, mucho material, tanto del área cultural, propiamente dicho, como del área económica y del área técnica, que va a ser muy importante que te metas. Va a ser muy importante. Me tocó estar en Mazatlán, y cerca de Mazatlán, a menos de una hora, hay una producción de tequila. No le pueden llamar tequila porque el tequila es un nombre registrado, pero es exactamente el tequila, con todo igual. Pero ponen a fermentar en ollas y les tienen que poner una pieza específica de música clásica para que empiece el proceso aceleradamente de fermentación. O sea, no es cualquier, entonces tienen un equipo vocé de pocas tuercas, o sea, padrísimo. Haz de cuenta con una sala como esta, con 3 tinas de acero inoxidable, está el destilado del agave, y les ponen la música y empiezan a bailar en el proceso de fermentación. Pero si le cambias tú la música, no tienes la misma eficiencia, o sea, el punto óptimo. Y así como eso, en el caso del vino, seguramente, ¿tú eres de Parras o de...? No, de hecho yo soy originaria del Estado de México. Del Estado de México. Bueno, allá hay también ya una gran producción vitivinícola. No es extraño. Como somos un país bananero, México está dentro del paralelo que corresponde al desierto. Nos inventamos eso de semidesierto porque nadie quiere ser así fregadón, ¿verdad? Así, ¿eres pobre? No, yo soy clase medio bajo, pero nunca pobre, ¿verdad? O sea, todo el mundo siempre nos defendemos, claro. Entonces, en vez de desierto, hablamos de semidesierto, no existe eso tal. Lo que existe es que menos de 500 milímetros de precipitación pluvial es desierto. Es el criterio, ¿sí? Ya todo lo demás son inventos. Y resulta con que mucha área del Estado de México cae en el desierto. Y consecuentemente, pues hay una buena producción de vinos. Querétaro, todo el mundo sacó sus producciones de vino. Necesitas ir aquí a General Cepeda, a Parras, mejor dicho, donde está una muy importante producción de vinos. A que te den el tour y a que conozcas a fondo, no solamente la Casa Madero, porque allí hay 3 casas muy buenas, ¿sí? Y familiares, son producciones familiares. Entonces, el criterio de eficiencia, el óptimo económico
que es para una familia, no lo es para la Casa Madero, ni lo es para la Casa Ferriño, que es otra empresa productora, o para Leos, ¿sí? Hay muchos elementos, tú los vas a poder ir captando sobre la base de lecturas técnicas, económicas y sociales, la antropología, toda la parte cultural, porque el vino nos ha acompañado desde que existe casi que la historia escrita, ¿sí? Los griegos se atascaban, y pues no tiene nada de malo, al contrario, es muy rico el vino, ¿verdad? Igual que la cerveza, porque en realidad cerveza era cualquier fermentación, cualquier caldo fermentado. Entonces, bien, ¿cómo llegar a eso? Para mí, varios consejos que les puedo sugerir, además de este que es fundamental. Le mandé a la doctora Alba un libro, Las claves de la argumentación. Si lo considera la doctora, yo sugeriría que lo distribuyera a los alumnos. Antes nos daban en la preparatoria lógica, ahora ya no se acostumbra, desgraciadamente. Pero mi sugerencia es que todos busquen en el internet silogismo y las leyes de los silogismos. Esa es mi sugerencia. Descarguen del internet lo que es el silogismo y las leyes del silogismo y practiquen. Todas las mujeres son bonitas. Petra es mujer. ¿Cuál sería la conclusión? Por lo tanto, Petra es bonita. Claro. Petra es bonita. La conclusión invariablemente se desprende de las premisas. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. De la premisa menor estamos tomando Petra. De la premisa mayor estamos tomando bonita. Entonces, Petra es mujer, por lo tanto, Petra es bonita. ¿Ok? Si ustedes en lógica matemática lo hacen, en vez de estar trabajando con palabras, lo que utilizan son simples letras, ¿sí? Pero es la misma gata, es exactamente lo mismo, ¿sí? Ok. Cuando ustedes leen un artículo, siempre les ha pasado, estoy seguro de eso, porque a todos nos ha pasado. Tú lees un artículo y tú dices, puta, qué claridad, qué buen artículo es este. ¿Por qué les parece claro? ¿Por qué les parece bueno? Porque está hecho bajo las reglas lógicas del silogismo. Así de simple. Cuando ustedes leen algo y lo entienden, es porque los silogismos nosotros le llamamos argumentos, pero esto es similar, porque el silogismo es una de las formas a través de las cuales se argumentaba, no es la única, pero es la dominante y la más frecuente. ¿Sí? Puedes sacar de hecho conclusiones a partir de una sola premisa, en fin, pero no me quiero meter en esas discusiones lógicas. El silogismo es la forma dominante de argumentación. Cuando uno lee un argumento y lo entiende, es porque está bien hecho. Entonces, si ustedes tienen dificultades para decir las cosas con claridad, es porque sus argumentos no están claros, porque no están haciendo bien los silogismos.
Así de simple. Entonces, lo primero que tienen que hacer es leer qué son los silogismos, leer cuáles son las reglas de los silogismos, para que ustedes aprendan a redactar correctamente silogismos. Y de esa manera, que sean claras en la exposición de sus argumentos, de sus ideas. ¿Sí? Entonces, segunda sugerencia fundamental. Revisen qué son los silogismos, apréndanse las leyes de los silogismos, universal, particular, 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 universal, particular, particular, universal, todas esas reglas, ¿sí? Para que identifiquen cuándo es válida una conclusión y cuándo no es válida. La conclusión no importa que en el texto vaya al principio, en medio o al final. En el silogismo sí, siempre es al final, pero en la redacción uno lo puede poner en medio o al principio, eso no importa, ¿sí? Sugerencia. Cuando estén leyendo, al finalizar el texto, escriban cuáles son los argumentos del texto. Este documento trata de esto, o sea, ¿cuál es el argumento central? ¿Y cuáles los secundarios? Pero ¿cuál es el central? Eso no tienen idea de cuánto les va a ahorrar de tiempo. Entonces, si ustedes tienen problemas para identificar un silogismo, para identificar un argumento, quiere decir que no tienen la suficiente formación para poder redactar correctamente su investigación. Tienen que aprender a hacer esto, los silogismos, aprender a identificar los argumentos, ¿sí? Todo lo demás va a ser lo de menos. Ok. Ya van 2 tips. Bueno, 3 con eso. ¿Qué otra cosa es muy importante? Yo siempre les sugiero concepto, idea, el desarrollo y comentarios. Imagínense que tienen aquí un Excel. 3 columnas. ¿Quién más está en maestría? ¿Van 2? Pero no. Ok, en doctorado, ¿quién más está? ¿Sobre qué te llama la atención investigar a ti? Estoy investigando sobre el desarrollo, bueno, bajo desarrollo de Zacatecas y el sector minero. Ok. Eso es un mundo. Si me quisieras decir un poco algo más preciso, ¿qué sería? Como la teoría de la abundancia, la maldición de los recursos, que o sea, puede haber una región con muchos recursos naturales, que es explotada, pero que genera bajo desarrollo económico. Ok. Entonces, en esencia es, Zacatecas tiene grandes recursos mineros. Sin embargo, la extracción de esos recursos mineros no genera desarrollo. Okay. El problema tiene que ver con un parámetro que tú tienes que establecer, que puede ser más o menos aceptado, pero es un parámetro, ¿verdad? Porque si tú dices no es suficiente el desarrollo que genera, quiere decir que tienes que establecer contra qué lo estás comparando. En economía todo es relativo. En economía todo es relativo. ¿Es importante los números absolutos? Sí, pero sobre todo los relativos, los porcentajes, los índices, ¿sí? Porque tú me puedes decir, el Producto Interno Bruto de México son 5.781.5 miles de millones. Puta, ¿y eso qué es? ¿Mucho, poco? ¿Cuánto? ¿Sí? Bueno, miren. El Producto Interno de México se compara con el de este país.
y empiezas a darte una idea, ¿sí? Si tú me dices, por ejemplo, la extracción de recursos mineros de Zacatecas genera un pobre desarrollo. Ah, es que fíjate que en Sonora se saca una proporción similar en términos de valor, pero sin embargo tenemos un indicador de Gini que nos habla de una mejor distribución del ingreso o de los recursos. Ah, o sea, me estás dando un parámetro de relatividad, ¿sí? En economía siempre tienen que trabajar sobre criterios de relatividad para que puedan ser comprensibles. ¿Sí? Nunca se olviden de eso. Ok. Entonces, por ejemplo, concepto, idea, minería. Ah, pues es un concepto muy importante. Bueno, el desarrollo. Lees un artículo, lees una revista, lees un libro, y allí viene qué se entiende por minería, que la minería se considera dentro de una matriz de insumo producto como un subsector, ¿sí? La clave es el 1-1, no sé, el 1 estoy seguro de que va allí, pero sí. El 1-1 es agricultura, así que no puede ser el 1-1, tiene que ser 11-21. Ahí está. Entonces, minería es el 11-21, ¿verdad? Sector 1, que es el primario, el secundario es producción, transformación, el 3 es transformación, son criterios simplemente ya homologados, estandarizados a nivel internacional, que te permiten hacer comparaciones. Bueno, si ustedes tienen algo similar a esto, ustedes van a poder trabajar muy fácil, porque van a tener un conjunto de conceptos, distribución, bienestar, desigualdad, etcétera. Sugerencia. Estas técnicas no hay nada nuevo en lo que estoy diciendo, son muy usuales. Pónganse en su casa, tranquilitas, a gusto, jóvenes, una hoja en blanco, con su pluma o su lápiz, y piensen, a ver, ¿qué tema de investigación es el que me está llamando la atención? Y escriban las palabras asociadas con ese tema. Como les vayan surgiendo, o sea, no tiene que tener un orden, no, como les vayan surgiendo las palabras. Eso se llama nube de conceptos. Y después lo que van a hacer es organizar el conjunto de palabras, ¿sí? Van a establecer relaciones entre esas palabras. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es menos importante? ¿Cuál está asociado con qué? ¿Sí? Eso sería una red, un análisis de red. Bien. Ese ejercicio, trabajar con esa hoja en blanco, poniendo simplemente los conceptos, las palabras, y después el ejercicio de ordenar esas palabras, no tienen ni idea de la relevancia que tiene para clarificar lo que van a hacer como investigación. Bien importante. Después vacían ese conjunto de palabras en esta columna. Empiezan a leer y van copy-paste poniendo en desarrollo lo que significa definiciones, conceptos, ideas asociados con cada una de esas palabras. ¿Sí? Ok. Hasta aquí no tiene mayor problema. Lo interesante es esto. Lo interesante está en que en la tercera columna de comentarios, la idea es que ustedes vayan haciendo las anotaciones referentes a ideas que ustedes asocian con esos conceptos. Me explico. Por ejemplo, bienestar. Vas a leer un artículo y dices, ay, cabrón, es que yo leí Amarte a Zen,
Y el concepto de Amartya Sen está relacionado con el bienestar. Y aquí no mencionan a Amartya Sen. Entonces, en tu comentario es, este concepto señalado por tal autor me recordó a Amartya Sen en tal libro, ¿sí? Y es importante porque Amartya Sen considera una forma de medición, a lo que voy. Conforme vas leyendo, mentalmente vas a ir haciendo asociaciones. A todos nos pasa, inevitablemente. O sea, no tiene magia. Tú empiezas a leer y dices, esto yo ya lo leí. O, esta idea es similar a la que me leí con este otro autor. Esto se parece. Aquí es totalmente opuesto. Esto es totalmente diferente. En la investigación se trata de igualdad, diferencia y semejanza. La investigación va a avanzar en la medida en que ustedes puedan decirnos qué es igual, diferente y semejante. De eso se trata hacer investigación, que puedan llegar a decirnos qué es lo igual, diferente y semejante. Ejemplo, hace muchos años empezamos a trabajar sobre alimentación y nutrición. Entonces, pues, a buscar qué bases de datos había. Y encontramos con que Calva, un economista de la UNAM, en un libro que sacó sobre alimentación, de una encuesta que se aplicó en la Ciudad de México para cierto tipo de trabajadores, llegó a la conclusión de que la pobreza, o sea, extrapolaba la conclusión de una encuesta para tal población, le extrapolaba a otras condiciones. Eso no se vale. Pero, ¿cómo llegamos a eso? Empezando a analizar, a ver, ¿cuáles son las encuestas? ¿Cuál es el universo? ¿Cuál es el error que mantienen? ¿Cuál es la representatividad? Para poder saber cuándo puedes extrapolar, hasta dónde puedes extrapolar. Ejemplos. Hasta antes del 2010, todos los que trabajamos la encuesta nacional de ingreso-gasto para los hogares, la gran bronca que teníamos es que eran representativas a nivel estatal, pero nada más. Entonces, cuando tú querías, o sea, eran representativas a nivel nacional y para algunos casos eran representativas a nivel estatal. ¿Qué casos? Cuando el gobernador le había puesto billetes al INEGI para que hiciera una sobremuestra. Entonces Coahuila tenía 3 observaciones hasta el 2010. Entonces dices, puta cabrón, pues no me da para sacar las conclusiones que yo quiero. Porque nomás es a nivel nacional. La muestra era a nivel nacional. Ya después, afortunadamente, hicieron representatividad estatal para todos los estados. Y lo mismo pasó, por ejemplo, con la encuesta nacional de ocupación y empleo, que nos daba representatividad estatal, pero nos daba también para algunas ciudades. Y dentro de esas ciudades hubo un cambio, porque antes de la ENOE había otra, la encuesta nacional, ¿cómo se llama, Gustavo? Empleo urbano. Empleo urbano. Es la misma, pero con otro nombre. Cambió de nombre y cambió el número de ciudades con representatividad estadística. Entonces, a lo que voy. Siguiendo este criterio de igualdad, semejanza y diferencia, ustedes van a poder ir poniendo en sus comentarios una gran cantidad de información de su investigación. Y esta columna, copy, paste, es la base del capítulo de revisión de literatura. Tal cual. Tal cual.
Obviamente, el capítulo de revisión de literatura sigue una secuencia ya muy específica, por ejemplo, en términos de temporalidad, o sea, conforme a fechas que fueron apareciendo las grandes aportaciones, o conforme escuelas del pensamiento, ¿verdad? En economía, pues tienes economía clásica, economía neoclásica, y después de la neoclásica, pues ya van apareciendo un montón de escuelas de pensamiento, ¿no? Keynes, y después de Keynes empiezan a aparecer los evolucionistas y los institucionalistas, y un montón de escuelas. Bueno, esas escuelas las encuentran en cualquier libro de texto bueno, ¿sí? En cualquier libro de texto bueno. Sobre todas las temas que me han estado diciendo, y cualquier tema, va a haber grandes libros extraordinarios, muy buenos. Agárrenlos, léanlos, y eso les va a dar el marco que deben de seguir para definir las grandes escuelas, las grandes corrientes de pensamiento. Pero eso no quita que ustedes van a ir trabajando sobre igualdad, semejanza, diferencia, y todo eso parte de esta lluvia de ideas. Yo estoy seguro de que para propósitos de investigación, estos 4 sugerencias les van a ser muy útiles. Quiero concluir con una. Muchas veces nos preocupamos, no sé si ya es hora, 11:08, ya me pasé, ya es la 1, ya es 1 hora exacta, ya concluyo con esta idea. Se preocupan mucho por escribir de acuerdo a un orden. Eso es un error. Primero, preocúpense por escribir, porque teniendo escrito el material, después se les enseña corte y confección. O sea, a ordenar dentro de un índice los diferentes apartados, los diferentes párrafos, las diferentes ideas, y eso va a ser muy fácil. Y no existe en una primera instancia mejor corrector de edición que ustedes mismos, siempre y cuando dejen al menos una semana en reposo el material. En otras palabras, redactan, dejen ese material, hagan otras cosas y a la semana relean lo escrito. Y allí van a encontrar muchos errores. Y si además le ponen lectura en voz alta al Word, más errores van a encontrar, por ejemplo, de las comas, ¿sí? ¿Dónde debe de ir coma? Va a ser muy fácil trabajando de esa manera. Yo con eso concluyo la hora y creo que son tips que espero que les sean muy útiles para su proceso de investigación. Bien, muchas gracias, doctor. Hacemos un intercambio Sí, de ideas adelante. un ratito, en lo que nos da hambre. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan ahorita que ya están planteando? Ya llevan seminario de investigación en el doctorado, ¿verdad? Ya lo llevaron. ¿Alguna duda que hayan tenido, que tengan? Existencial, el doctor ahorita le hace todos los temas de cocina. Aquí aprovechen, tienen Cerveza, villano, ya no platicó de eso, ¿no? Tienen muy buenos investigadores, profesores, de verdad, chavos. Pocos lugares tienen las ventajas académicas que tiene este centro, porque es un centro muy pequeño, muy calificado. En la UAM, aquí Ernesto viene de allí, tienen brillantes gentes, sin lugar a dudas, pero nunca están. Entonces, santo que no es visto, pues no es venerado, y en cambio aquí sí están. ¿Sí? Entonces, platiquen con los profesores, acérquense. No le hace que no sea el director de tesis, nadie se va a sentir mal. Pero la doctora Isabel viene con una formación tan chavita, jovencita, trae todo el poder
de la investigación cualitativa con herramientas además también cuantitativas, les puede dar una visión de lo más interesante. Ernesto, que está también jovencito, con todas las ganas de aportar, y por supuesto ya la doctora Alba, Gustavo, David, Luis, Nacho, que es el investigador que ha trabajado más sobre transporte. Visítenlos a todos. No le hace que no sea su profesor que les dirija, pero lo mejor que les puede pasar es poder conversar con todos. Incluso necesitan conversar con alguien que no sepa de su tema, porque si no, no van a saber ni siquiera si lo que escribieron se entiende. Entonces su pareja va a llegar un momento en donde le dice, espérate, o sea, dame respiro, aprovechen y busquen a otro. Aprovechen. Ojalá que en el coloquio les pongan lectores muy duros, ¿sí? Que les curtan la piel, para que no se sientan donas y divinidades de que hacen perfecto todo. Qué bueno que se sientan perfectos en lo que escriben, pero qué bueno que aprendan también a poder tener feedback con gente calificada, porque todos los que los van a leer son muy generosos. Entonces les van a decir qué no está bien y cómo hacerlo bien, que eso es lo más importante. Muy bien, pues O sea, creo que les van a ir surgiendo las dudas cuando vayan intentando escribir. Pero creo que, o sea, hay que retomar esa idea. Pues uno tiene que leer muchísimo para poder escribir, y el tip de ir escribiendo conforme vas leyendo, pues es algo que creo que lo tiene que hacer, porque después leen mucho y quieren escribir y pues van a tener que releer, y va a ser un problema de tiempo, ¿no? Como dice el doctor Aboites, aquí sí estamos a contratiempo, ¿no? Claro, claro. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias, doctor. No, hombre, un placer, Alba. Le vamos a otorgar un reconocimiento, que nos falta una firma porque no encontré el director. Andaba el 11 con él. Andaba con el ponente. Vine a sonsacar. Lo leemos. La Universidad Autónoma de Coahuila, Centro de Investigaciones Económicas, se otorga el presente reconocimiento al doctor Gilberto Aboites Manrique por su valiosa participación como ponente en el Seminario Permanente de Investigación en Economía Regional, con exposición entre métodos y recuerdos, experiencias de investigación en el CICE. Su contribución favorece el intercambio de ideas y el desarrollo académico de nuestra comunidad. Atentamente, en el bien aplicamos el saber, el doctor Gustavo Félix Bertusco, director del CICE, y doctora Alba Verónica Méndez Delgado, coordinadora de CEPIER. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, un programa. Muchas gracias que vinieron. Miren, en la dinámica del seminario, vamos a tener ahí cafito y galletitas. Hoy pusimos vasitos, pero en la próxima cada quien se trae su taza para, pues no, digo que al cabo aquí estamos, ahí está la cocina, para que traigan su tacita. Y nos vemos el 2 de abril. Doctor, nada más leí, no le entregué. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido, Alba, de verdad. Muchas gracias. Y chavos, cuando quieran, estoy a su disposición. Me encantaría. Todos esperamos esa fecha. Muchas gracias, que esté bien. Me imagino todo el cambio de... Muy bien. Gracias, Alba. Pero seguimos leyendo, está uno medio... Quitamos esta, Alba, ¿cómo la apaga? Tal vez vaya a cambiar, La pago. Digo para que... Nomás cierro.